Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, hoy como siempre con temas de interés, sobre todo uno que no hemos tratado en este programa y que tiene gran relevancia en la agenda política nacional, hablar de discapacidad. ¿Hay política pública sobre el tema? ¿Qué ha hecho el Consejo? ¿Cómo se ha manejado desde el distrito? ¿Son las diferentes entidades las que se han dedicado en alguna forma a abandonar el tema de la discapacidad en Colombia? Un tema supremamente importante cuando hablamos de un país que vive un conflicto armado. Y para eso, para entrar en profundidad sobre este tema, pues qué mejor que darle la bienvenida a nuestros invitados. Y en este caso tenemos con nosotros esta noche a la concejal Jimena Toro. Concejal, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación. Un gusto para nosotros. Concejal José Arturo Bernal, gracias por estar aquí también. José Artur, buenas noches, un saludo muy especial para todos. Gracias por aceptar la invitación. Y al experto Hernando Ayala, especialista en discapacidad. Qué gusto también. Gracias, Hassan, muy congratulado con la invitación. Bueno, mire, entremos en el tema. ¿Hay política pública para los discapacitados en Bogotá? Sí, hay política ¿Y pública. cómo es? Cuéntenme. Bueno, es una política pública que en esencia está muy bien hecha, en el papel está absolutamente bien hecha, pero en la realidad y para impactar la población, pues esta política pública no ha aterrizado realmente a la población y a los territorios. Y en ese trabajo es que estamos en el Consejo de Bogotá y en ese trabajo y revisando derechos en cada uno de los temas de inclusión social es que hemos concentrado nuestro trabajo. Concejal, ¿cómo lo percibe usted? ¿Hay política pública? Yo creo que falta dimensionar la política pública y sobre todo que la gerencie personas con sensibilidad, que la ejecuten personas que conozcan del tema, que la desarrollen y que la pongan en práctica para evitar la corruptela que hay a través de jugar con familias, personas en condición de discapacidad, unos avivatos que se viven de la discapacidad a través de las ayudas tecnológicas, a través de la política pública de discapacidad, y en este cuatrenio fundamentalmente ha faltado gerencia pública para desarrollar estas políticas que están en el marco de la Constitución, de los acuerdos que se han hecho en el Consejo de Bogotá desde hace varios años, desde hace varias décadas. Hay unos acuerdos que se quedan muchas veces en letra muerta. Desafortunado, es decir, que exista la reglamentación y que no se aplique. ¿Cómo lo ve usted, Hernando? ¿Sí hay política pública? Hay normatividad, hay programas, planes, proyectos, hay tratados internacionales vigentes, hay una Biblia perfecta en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad. En el mundo entero y Colombia está al día. Más o menos como la Constitución del 91 que tenemos y que se escribió una Constitución para ángeles en un país como esto. Entonces, la proporción más o menos es en política pública y en inclusión. Estamos en Suecia, escrito estamos en Suecia y en la realidad estamos... Eso que usted cuenta sucede en muchas cosas y usted da el ejemplo perfecto, el tema de la Constitución. Exactamente. A ver, yo les pregunto a ustedes como concejales, en el caso de ustedes dos, ¿por qué el interés sobre este tema? ¿Cuál fue su interés sobre este tema? Bueno, yo tengo la fortuna que Dios me regalara un ser maravilloso, extraordinario, con altísimas dosis de ternura, de amor, de comprensión. Es un niño con retardo mental, que Dios nos regaló a mi esposa y a mí, y desde ahí nace el interés, conociendo que muchas familias en Bogotá tenían a sus hijos encerrados, los dejaban amarrados. Este es un tema, los escondían, los amarraban en zonas vulnerables de Bogotá. Entonces romper ese paradigma. A mí no me da pena sonarle los mocos a mi hijo donde sea, a mí no me da pena que parta en cualquier restaurante la carne con la mano porque es mi hijo, y es poder amarlo, llevarlo. Yo estoy muy agradecido. Usted lo que está dando es un ejemplo, es más, un ejemplo social de cómo deberíamos, en el marco de lo que significa la sociedad en común, muchas veces que es tan alejada, tan inconsciente con las personas en discapacidad. Y qué bueno ver personas que usted como padre llega al consejo y le interesa el tema y llevarlo mucho más allá. Y algo valioso que yo le digo a las personas: amen a sus hijos entrañablemente. Mi hijo anda conmigo desde los 2 años. A donde quiera que yo voy, él está conmigo. La concejal no me podrá dejar mentir, es el concejal número 46. Yo estoy agradecido con el Consejo de Bogotá porque los concejales aman a mi hijo. Los concejales me dicen, a veces me hace falta el abrazo tierno, sincero, en medio de la política de una persona
como Artur Jair, mi hijo, y esa es la razón fundamental por lo que nosotros desarrollamos en nuestra oficina una línea gruesa, buscando más accesibilidad, buscando y protección y proyectos de legislación, acuerdo. que eso es muy importante. Exactamente. ¿De dónde nace el suyo, concejal? ¿De dónde nace su Bueno, interés? desde muy joven siempre he trabajado en lo social cuando tenía más o menos 20 años hicimos los primeros juegos, participé en la organización de los primeros juegos departamentales del Valle del Cauca para personas con discapacidad. Entonces fue algo interesante y fue una experiencia muy linda porque en esa época nos miraban a los organizadores, bueno, estos están locos, ¿qué van a hacer con estas personas en deporte? ¿No? Hemos venido trabajando esa cultura de discapacidad. Después, a los 10 años, más o menos 15 años, mi hermano, oficial del ejército, en una desafortunada Operativo. Sí, 13 tiros y queda en condición de discapacidad sin haber nunca pensado que yo podría tener alguna persona en condición de discapacidad en mi casa y tan cerca a mi corazón. Ha sido pues esa motivación desde antes, pero en ese momento comencé a trabajar más el tema, comencé a trabajar en lo privado, siempre con el tema de discapacidad, de manera pues que muchas veces uno cree que está aquí y que nunca le va a pasar Uno no se lo absolutamente imagina. nada. No se imagina, no lo concibe nunca, pero bueno, puede pasar. A mí me pasó después de que él ya tenía hijos pequeños, niñas pequeñas, y ahí hemos hecho ese trabajo de acompañamiento, de decir, bueno, él está sufriendo este momento, pero lo vamos a superar, lo superamos. José Luis es un ser absolutamente extraordinario, que su discapacidad, su movilidad reducida, no ha sido impedimento para que desarrolle temas interesantes. Por supuesto, y a sus hijas y nosotros como familia somos, o sea, lo respetamos y lo admiramos, no porque esté en condición de discapacidad, sino porque es el ser humano que todos queremos que en condición de discapacidad desarrolle. En una Eso es sociedad claro. normalmente debería de pasar, es uno ve los países nórdicos, países del primer mundo, en los Estados Unidos inclusive, la amalgama de legislación, de protección que hay para las personas en los diferentes grados de incapacidad. Ahora, quiero empezar por ahí. Hernando, ¿usted cree que en Colombia nos falta eso? Es no en materia legislativa, sino en contacto humano, es decir, la sociedad como tal, y no debería ser así en un país que ha vivido el conflicto armado. Que ayer, por ejemplo, hace unos días estábamos viendo una marcha para solidarizarse con los soldados que han sufrido el conflicto armado, que en alguna medida son discapacitados por alguna razón de la guerra. ¿Cómo ve eso usted en la sociedad colombiana? En Colombia la clave está en cambiar el pensamiento, el chip de la inclusión tiene que abordar las mentes de los colombianos. Mientras eso no se llegue allá, podemos escribir los tratados más bellos y hermosos, pero si seguimos pensando que las personas con discapacidad son seres de menor categoría y que son personas que no pueden ser autónomos, que no pueden desarrollar su propia capacidad y su vida independiente, vamos a seguir comportándonos dando limosnas por televisión, pensando que todo el tiempo hay que darles, mirándolos como pobrecitos, etcétera. Si no cambiamos ese pensamiento, todo lo que esté escrito va a quedar. No sirve de nada, no sirve pienso absolutamente de nada. Yo se lo pongo por un ejemplo. Mire, me impresiona mucho, digamos, en un restaurante que suelo frecuentar a veces, hay una persona con discapacidad que es ciega y es la que me entrega los domicilios. Pues está ahí trabajando, en ningún momento lo aíslan, en ningún momento le dicen usted no puede desempeñar una labor. Y eso pensaría uno que es desde todo punto de vista, ¿no? En el tema laboral, en el tema de la mujer, en muchas situaciones. Ahora, antes de que vayamos a nuestra primera pausa, ¿dónde cree usted que se debería trabajar más ese tema en lo social? ¿De qué forma con la sociedad? No en el consejo, sino socialmente, campañas. En educación y cultura. Sí. Educación y cultura. Es que, mira, cuando uno tiene un tema, siempre desde niños enseñar que la discapacidad es una diversidad funcional, o sea, como la persona afrodescendiente, o sea, es enseñar a vivir con el tema. Y esto es de cultura y de educación. Educación, es netamente educativa. ¿Eso hace falta mucho en ese punto? Eso hace bastante falta, y el cambiar la mentalidad de pobrecitos de las personas en discapacidad, porque ellos son hábilmente productivos. Conozco varias personas ciegas que son abogados, que trabajan en diferentes entidades. Es cambiarle, como decía el experto del CHIC, a la ciudadanía, en que, ay, qué pobrecito de ellos. Que ese no sé sentimiento qué. de lástima que uno no debe sentir en ningún momento, sino al contrario. Ese sentimiento es el que tienen que quitar, porque las personas en condición de discapacidad son mucho más útiles que los normales.
que nos creemos normales, pero todos los seres humanos tenemos alguna discapacidad, porque algo nos falta, algún conocimiento, alguna capacidad, todos son. Es que lo que todos decía nos hace Hernando, falta. cambiar ese chip. Aquí no hay normalidad y no normalidad. Aquí hay una persona con una característica, pero como el mundo se hizo para personas homogéneas, entonces cuando hay una diversidad, entonces el mundo no se creó para eso y es cuando discrimina y excluye. Ahí es donde quiero que vayamos después de la pausa, sobre todo para que veamos ejemplos puntuales. Vamos a la pausa en Contraste. Recuerde, usted puede participar activamente de este debate, de este programa, en nuestra página en Twitter, @ContrasteBogotá. Envíenos todas sus opiniones y comentarios. Ya regresamos para seguir hablando de este importante tema, la discapacidad en Colombia y sobre todo en Bogotá. Ya volvemos. Con gran impulso se ha venido trabajando en el Consejo de Bogotá por los derechos de las personas con alguna discapacidad. Pero ¿cómo está la ciudad hoy en el tema de inclusión social? Bogotá es un referente nacional en este tema y si siendo referente nacional nos estamos quedando cortos. Realmente tenemos una política pública distrital de discapacidad que en el papel suena maravillosa y se lee maravilloso, pero yo llego aquí a este Consejo de Bogotá a revisar cada uno de los derechos de las personas con discapacidad. Ya todos y cada uno de nosotros estamos un poquito más educados en el tema de cultura, en el tema de que ellos no necesitan limosna, lo que necesitan es que sus derechos se les cumplan. Falta mucho por desarrollar y por hacer. Pasar del asistencialismo a una política pública coherente para las familias en condición de discapacidad, en materia de salud, de transporte, de educación y de seguridad. Aquí se trata de entender que cualquiera de nosotros puede quedar discapacitado en nuestra vida o tener un hijo con discapacidad. Que todo lo que es nuestra ciudad en Bogotá, desafortunadamente nuestra capital no está apta para tener una accesibilidad no solamente física, sino social de las personas con discapacidad. La verdad es que yo no me siento satisfecho con la respuesta que el Estado y la sociedad debe darle a las personas con discapacidad. Esta ciudad sigue siendo agresiva frente a las personas con discapacidad. Por supuesto, los procesos de inclusión los hemos redoblado en esta administración. Atendíamos 150 personas con discapacidad en el año 2011 y hoy llegamos a los 13.000. Eso es un gran salto y un gran esfuerzo presupuestal, pero absolutamente insuficiente porque la lista de espera es muy grande. Las ayudas técnicas para discapacitados son aquellas herramientas como sillas de ruedas, muletas y demás elementos que les ayudan en su diario vivir. Estos elementos ahora deberán ser a la medida de cada persona. Regresamos a Contraste, veíamos esa nota que nos explica pues, más o menos el panorama de lo que está pasando en Bogotá. Hernando, cuando hablamos de este tema, aquí hay que poner ciertas cosas en contexto, ¿no es cierto? Porque esto es en educación, en salud, en deporte, en recreación, en inclusión laboral. O sea, son muchos frentes. Usted quería apuntarle a uno. Quería dar un dato de contexto y anticipo que va a haber un reclamo de entrada de la gente con discapacidad que van a decir, vea, todos los que han hablado ahí y no ha hablado una persona con discapacidad. Y lo que más reclaman ellos es que son las personas los con escuchen a discapacidad ellos. las que tienen que hablar, Claro. porque tienen todo lo que ustedes quieran para decir, ¿cierto? El tema es de este tamaño. Estamos hablando de más de 1.000 millones de seres humanos en el planeta, en esta situación. El tema es de este tamaño. El mundo Vuélvame a dar ese número. ¿Cuántos? Más de 1.000 millones de Más seres de 1.000 humanos millones en el planeta. en el Somos planeta. 7.500 millones más O sea, o menos de 1.000 seres millones humanos, de personas tienen más de 1.000 millones. algún tipo de discapacidad. Sin contar un tipo de discapacidad que es creciente, que es la discapacidad psicosocial. Pero el tema es de este tamaño. El mundo se conmocionó hace 6 años cuando eligieron por primera vez un presidente de los Estados Unidos de raza negra, un afrodescendiente. Eso fue un acontecimiento 60 años antes de que hubiera ocurrido esto, 70 años antes de que hubiera ocurrido esto. Estados Unidos eligió a un presidente en situación de discapacidad en silla de ruedas y es al único al que han elegido 4 veces. Roosevelt. El pueblo norteamericano eligió a Franklin Delano Roosevelt
4 veces a nadie más ha elegido persona con discapacidad. Pero mire, usted menciona un tema interesante y aquí voy a entrar un poco en la polémica. En esa época, cuando estaba Roosevelt, sucedía algo y es los medios de comunicación. Sí. No estaba la televisión. Sí, era radial. Si el pueblo norteamericano hubiera visto los debates, Exacto. y hubiera visto al candidato de pronto en un grado de discapacidad, hubiera sido distinto. Ahora, la pregunta se la formulo al revés. Hoy en día, ¿cómo se explica, digamos, que cuando se dio el debate en los Estados Unidos entre un afroamericano y una mujer, fue más fácil que llegara un afroamericano y todavía no una mujer a la presidencia? Es decir, el debate se puede amplificar de muchas formas. ¿Usted cree que en Colombia estamos muy atrasados comparado, por ejemplo, con un país como los Estados Unidos, en ese sentido? Quítele todas las personas con discapacidad y las personas de rasgos distintos a esta sociedad y déjelos a todos igualiticos y póngase a ver lo discriminatorio y lo excluyente que es esta sociedad. Increíble eso que usted Esta cuenta. sociedad mira por encima del hombro a la otra gente todo el tiempo. A la otra gente todo el tiempo. ¿Qué dice usted al respecto? Porque eso lo impacta a uno. Ahora, desde el punto de vista de la Bogotá humana, ¿cómo ha sido la Bogotá humana en este tipo de políticas? Aquí hay gobiernos de izquierda que han estado los últimos 12 años y se ha hablado mucho de política social. Eso es un tema netamente social. De inclusión social. ¿Cómo ha estado la administración distrital en este frente? A ver, yo te cuento, yo como te decía antes, llego al Consejo de Bogotá hace poco, realmente un año, comienzo a investigar cada uno de los derechos de la población con discapacidad. Efectivamente, yo decía, es un referente nacional, aquí está más avanzado que en provincia y que en otras ciudades del país, pero falta mucho por hacer y yo pensaría que estamos en muy poco. Mira, si nos ponemos a revisar en Bogotá, en la Bogotá humana, cada uno de los aspectos en salud, en accesibilidad, en movilidad, en seguridad, en deporte, que en deporte, por ejemplo, estamos muy bien en Bogotá. Pero fíjate que los dos deportistas que tenemos con medallas a nivel internacional y en los Paralímpicos de Beijing y de Londres son de Santander y de Antioquia. Increíble. Cuando la selección de Bogotá, Hernando, en paralimpismo, o sea, en paranacionales, siempre hemos sido los primeros. Desde los primeros Juegos estamos ganando los ¿Y hay una explicación sobre ese tema? No tenemos la explicación, entonces pues no la hay. Entonces, y son cosas así. La Bogotá, por ejemplo, en deporte, hay ligas, hay más acceso que en provincia y que en otras ciudades, pero falta llevarla más al territorio. Entonces, ¿por qué? Porque es que la persona con discapacidad, si no hay accesibilidad, si no hay transporte, no puede llegar a los centros imagínese usted tema deportivos. De lo que puede ser un Transmilenio. Entonces aquí podemos hablar, Hassan, toda la noche y toda la semana y todo el año y no terminaríamos, porque la política, como decía el doctor Hernando y Arthur y todos, es una cuestión de revisar, pero es que si la estamos revisando uno a uno y en cada uno tenemos unas brechas enormes. Grave lo que ustedes dicen, que esté sobre el papel y de pronto no aplicada, ¿no? Hay unas cifras que la Bogotá inhumana en este tema, para mí Bogotá inhumana en este tema, son contundentes. El gobierno de Samuel Moreno, con todo y lo que está cuestionado, con todo el carrusel y con todo lo demás. Con todo el carrusel, desarrolló mejor la política pública para personas en condición de discapacidad. Hay un desmejoramiento de la política pública. Pero si esta administración ha dicho que lo de ellos es lo social. No, mire, hay dos cosas que el ciudadano debe saber. Primero, en el programa 721, que es el programa bandera de la Secretaría de Integración para Personas en Condición de Discapacidad, está dentro del plan de desarrollo. Entonces ellos dicen, meta para cumplir cuidadores y cuidadoras 25.000 y el 100% de la meta fue ejecutado. Entonces usted la ve y la revisa y dice, la berraquera, hay que felicitar a la Bogotá humana. Lo que no dicen es que esos 25.000 es el 50% de los cuidadores de Bogotá. Entonces colocan una cifra que la van a sobrepasar, pero no incluyen al total de las familias en condición de discapacidad, que es una de las advertencias que he hecho permanentemente en el Consejo. Por cumplir las metas, bajan el número de personas en condición de discapacidad. Entonces, cuidadores 25.000, entonces meta cumplida 100%, pero no dicen que los cuidadores son 57.000, están dejando el 50% por fuera. Mire, me impresiona mucho algo, y lo vimos en la nota, ver, por ejemplo, una persona en silla de ruedas por la vía principal. A uno le impacta a veces todavía llegar a edificios en Bogotá. Ver andenes en Bogotá, ver centros comerciales en la ciudad de Bogotá. Las barreras arquitectónicas. Que no cumplen con la mínima normativa para que una persona con discapacidad pueda entrar, pueda acceder.
y uno se pregunta si ahí hay sanciones, si ahí hay multas, o eso pasa desapercibido. ¿Cómo es eso, Hernando? Toda la normatividad establece que hay sanciones y que hay desarrollos técnicos para hacer que esto no siga ocurriendo. En Bogotá se siguen haciendo construcciones nuevas inaccesibles, está pasando en todas partes. La vía pública, por Sí. ejemplo. Las En viviendas. el terminal de Transmilenio en el 20 de julio, una rampa con escaleras, impresionante, eso es absurdo. Se ha hecho, concejal, usted tiene toda la razón, se ha hecho en Bogotá y en todo el país, no se puede negar que no se ha hecho, pero no se ha hecho como debe ser. Exacto. Como debe ser. Bogotá en este momento tiene un tema de asistencialismo. Total. Y el ideal por el cual está luchando todo el movimiento de personas con discapacidad y toda la normatividad que hay es autonomía e independencia. Inclusión. Inclusión. Vean los- Esa es la palabra, Pero, inclusión. pero miren ese Inclusión. tema del asistencialismo, lo que hace la Bogotá humana. Voy a poner un ejemplo Póngalo. contundente. Póngalo. La Secretaría de Desarrollo Económico, Bogotá humana, un secretario indolente, tiene un programa productivo para personas en condición de discapacidad, 5.000 unidades productivas, o sea, un negocio para una persona en condición de discapacidad que pueda montar su negocio. En los 3 años, ¿sabe cuánto ha ejecutado? 36 programas. ¿Sabe cuánto es eso? El 1% Pero a de ver, la meta. Eso que usted me está contando es desafortunado en ese frente, imagínese la gravedad, pero parece ser que en el tema de la ejecutoria ha sido en todos los frentes. Total, O sea, no se total. ejecuta. Total. Ustedes han desde el Consejo además destinado unos presupuestos altísimos para distintas funciones. Es donde le pregunto, del plan de desarrollo, por ejemplo, ¿cuánto se ha destinado para este tema? A ver, yo te quiero decir una cosa, uno tiene que reconocer lo que se hace y trabajar y construir lo que no está hecho. Nosotros en un año o en 2 años no podemos construir todo lo que en toda una vida no se ha hecho. De manera pues que, por ejemplo, en el tema de un acuerdo que estamos presentando, que es el 318, un proyecto de acuerdo, porque estamos incluyendo, por ejemplo, el Observatorio Distrital de Discapacidad. Precisamente para qué, Artur, eso lo hablábamos cuando fue. No tenemos un registro real, porque cada secretaría, cada institución en Bogotá tiene un superregistro. Esto no está unificado, no Debería tenemos ese estar. observatorio. Mire, Y un ahí ejemplo- empezamos a fallar. Concejal, un ejemplo ahí, la clínica Fray Bartolomé de las Casas, adecuada 100% para personas en condición de discapacidad, es la clínica por excelencia para estas personas. El distrito la acogió, la Secretaría de Salud se quedó porque solo ha ejecutado en un programa de Lamentable. ciclo vital el Tengo- 43%. De lo del 100%, entonces está subutilizada No, por y supuesto. tiene Mire, los recursos para tengo que ir a una desarrollarlos. pausa, pero ahí también en eso que usted menciona, ahí va la Seguimos Secretaría de la hablando. Mujer, ¿no? Va a seguir Va hablando. también. Y si pudiéramos revisar cada uno de los temas, No, sería pues maravilloso. vamos a ampliarlo. Recuerden, estamos en este programa que es netamente de debate sobre los temas importantes de Bogotá. En contraste, usted puede participar activamente del debate entrando a nuestra página en Twitter, @Contraste Bogotá, porque el tema de la discapacidad apenas estamos tocando la parte esencial. Vienen muchos temas importantes para Bogotá. Ya regresamos. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, hoy hablando de un tema muy importante, discapacidad. Un tema que a veces los medios no tocan, que poco se difunde y que tiene que ver mucho con todos los habitantes, porque la discapacidad es algo que puede estar en miembros de la familia o en uno mismo en el futuro, y es importante conocer cómo se aplica y cómo se reglamenta. Usted me estaba hablando de algo muy interesante, ese proyecto 318 es. Ahí me hablaba usted de ese observatorio, participación de gobierno, pero también hay una Secretaría de la Mujer. Exactamente. Este es el reforzar el sistema distrital de discapacidad. El sistema distrital de discapacidad, lo que hicimos nosotros ahora en el Consejo de Bogotá fue darle apertura a la Secretaría de la Mujer, porque sí me parece importantísimo, porque es que la mujer con discapacidad es doblemente vulnerada. O sea, tenemos unos Muchas casos... madres cabezas de No, familia, por además. Dios, cuidadoras, las mujeres que todo el día cuidan a su hijo y no solamente un rato, son 24 horas, las cuales no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a su hijo. Entonces, son miles de cuidadoras, mujeres con discapacidad, niñas violadas con discapacidad por sus vecinos y muchas veces hasta por sus familias, doctor Hernando. Manera que había que incorporar la Secretaría de la Mujer en este sistema distrital de discapacidad. Adicionalmente,
debemos construir ese observatorio distrital de discapacidad. ¿Por qué, Arthur? Porque es que en todos los debates que hacemos, en todos los controles políticos, nunca sabemos efectivamente cuántas personas están en condición de discapacidad y dónde están. Entonces, si no tenemos ese dato, Eso es si como no un tenemos ese censo, registro, un censo El obviamente, último si censo no lo tenemos hizo el DANE en registro, el año 2010. ¿cómo El último empezamos a censo, trabajar? El último censo. El último censo que está, es que la administración tiene unas cifras, en eso no nos hemos puesto de no nos acuerdo. hemos ¿Cómo puesto se de puede acuerdo. hacer política Tie- pública si no se conocen las cifras exactas? Exactamente. Es imposible para destinar Atiendo. presupuesto y demás. Total. Exacto, eso es lo que nos tiene muy inquietos. Bueno, pero estamos trabajando y yo pienso que ahorita en mayo vamos a sacar ese acuerdo de ciudad. Estamos casi seguros que lo vamos a sacar. Y bueno, estamos hablando del sistema distrital de discapacidad, Correcto. que es fundamental para que todos estos procesos, todo lo que queremos hacer en el Consejo de Bogotá y ya en normatividad, poderlo aterrizar realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas políticas no hay evaluación, no hay unas metas concretas a cuánta población se va a impactar, no hay una meta que de este programa Y me debemos imagino impactar cálculos a tantos. futuro también de cómo puede No ser los todo tenemos, esto. para eso tenemos un acuerdo de ciudad, el 561, el cual lo sacamos este año, es para que en el plan de desarrollo efectivamente todos los programas, proyectos de todas las instituciones, secretarías, tengan unas metas que se puedan evaluar, que se puedan convertir realmente en un control político donde diga, no hicieron esto No se porque cumplió. no lo hicieron, no Ahora, se cumplió. Hernando, acá también hay un tema muy interesante y eso tiene que ver ya con un contexto que es muy electoral, ¿no? Si, una ciudad necesita una política pública a largo plazo. Sí. No se puede implementar, digamos, que llegue un consejo, unos concejales con una iniciativa muy buena y llegue otra administración a futuro y no aplique o desmonte o acabe. ¿Eso ha pasado en Colombia? ¿Eso pasa normalmente? Es decir, ¿no hay una política continua sobre este tema? Todo el tiempo está pasando. Aquí en Colombia toda la política se sigue haciendo así. Escoba Lamentable. nueva, barre, etcétera. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 6 seres humanos, 15 de cada 100, vive discapacidad, vive condición de discapacidad. La cifra técnica disponible para hacer política en Colombia dice que 5 de cada 100 colombianos tiene condición de discapacidad. 5 de cada 100 colombianos. ¿Por qué en el mundo en promedio 15 de cada 100 y por qué en Colombia, un país en conflicto y en la situación en la que estamos, 5 de cada 100? No tiene sentido. No hay tiene sentido. En Colombia no sabemos cuántas personas hay con discapacidad. ¿A quién, Ni en Bogotá le tampoco. correspondería exactamente esa labor? Es decir, DANE, seguramente. Dane que se encargue de hacer. Claro, o sea, Dane, se total, encargue de Dane. hacer. La autoridad del tema en Bogotá, etcétera, pero no existe. No, existe un registro. ahí está, hay que decírselo directamente, además, Y que para lo mejor- sepan nuestros televidentes. Eso es un tema puntual, tiene que hacerlo tal entidad. Algo que yo creo que es fundamental, aparte de los acuerdos que hemos hecho, está el acuerdo 550 de nuestra autoría para sordos y ciegos, que es accesibilidad a las páginas web, para que ellos desde las páginas web puedan sacar citas médicas, todo tipo O sea, de... lo que usted ha planteado, que no la dependan comunicación. absolutamente de nadie, que una Exactamente, persona que tengan tenga la la autonomía para accesibilidad. hacerlo. Yo creo que en Bogotá, un gobierno que le duela y que quiera desarrollar una política pública en condición de discapacidad, tiene que apalancar algo clave, que es que haya una secretaría con autonomía presupuestal, con profesionales que amen la profesión, no profesionales que vayan a ganar un sueldo. Me refiero a las fonoaudiólogas, a No, las y que terapeutas, no a vuelvan todo una el equipo secretaría un interdisciplinario. fortín burocrático, No, sino exactamente, y que literalmente de ahorita trabajo. para campaña electoral mucha gente sale a hacer, yo no hago política con este tema por lo que Pero hay gente expliqué que al sí, principio. pero hay gente que sí. Y reconozco que en la corporación donde Dios me puso hay muchos concejales que han trabajado este tema y hay concejales que uno tiene que reconocer el trabajo de Soledad Tamayo, de Durán Silva, de concejales que se han apasionado por este tema, que lo han sacado adelante. El mismo Salamanca, que ya no está, son concejales que han trabajado por políticas públicas para personas en condición de discapacidad, pero concretar eso en una secretaría para que haya un ente disciplinario al que le podamos exigir. Es que aquí en Bogotá pasa algo gravísimo. Ayudas técnicas, sillas de ruedas. Entonces Petro convoca a un montón de gente y entrega unas sillas de ruedas. Pero yo he discutido esto. Una persona cuadraplégica necesita una silla de ruedas que tenga unas especificaciones técnicas especiales. Claro. No es lo mismo que le No es compren cualquiera, del no montón es cualquier silla. y entreguemos sillas porque eso nos va a permitir subir
No, pues ¿qué, es que qué tal? Entonces, ese ejemplo que eso usted en un plantea- año le haces un perjuicio a esa No, persona. igual pueden ser con prótesis, con un montón de situaciones que no puede ser esto como si fuera simplemente por cumplir, sino muy reglamentado. eso es en todo, Por en eso la educación, Secretaría en todo. Técnica, Estoy de por eso acuerdo esa con Secretaría Alex. Técnica tiene que estar en cabeza de la Secretaría de Salud, que tiene gente experta. Yo reconozco en la Secretaría de Salud profesionales expertos, muy buenos profesionales que a veces sus jefes incluso Ahora, no los dejan actuar. ahí lo importante es que los secretarios también se queden en el cargo, porque es una administración que va a estar cambiando secretarios No hay cada año, no continuidad. suplementa lo que hay. Sí. Pues En imagínese el usted el drama. Ahí En el- estamos hablando otra vez del sistema distrital de discapacidad, ah, el que total. tenemos hoy. Mira, ahí tenemos que, por ejemplo, para los consejos locales y para las reuniones, muchas veces los secretarios no pueden ir. Entonces deben delegar una persona que tenga autoridad en el tema y que conozca la política pública distrital de discapacidad. Adicionalmente, que no la cambien, porque muchas veces tiene unos contratos de 3 y 4 meses Lo y eso cambian. hace, Sí. y eso hace que los programas se acaben. No se apliquen en Que el, no en se el largo apliquen. plazo. Adicionalmente a eso, tú estabas hablando ahorita, Artur, de ayudas técnicas. Esto es tan largo y tan grande, pero yo pienso que aquí el tema es que sí hay esa opción de las personas tener una ayuda técnica. Lo importante es los tiempos de entrega, los periodos de espera y que realmente se ajusten a la necesidad de cada persona, porque es pero- que yo puedo tener un niño y necesito una silla neurológica. Entonces, todos tenemos Pero unas mire este cosas ejemplo, pero mire este distintas. ejemplo de lo que está diciendo la concejal. La larga y tortuosa fila de espera para entregar una ayuda técnica en una localidad cualquiera, donde hay más de 1000 personas esperando una ayuda técnica, con la cantidad de recursos y todo, producto de que no hay coordinación, producto de que falta planeación, producto de la falta de gobierno es y que- de la falta de gerencia y del desgobierno Es que hay en pensaría esa uno, materia. los escucho uno a ustedes hablar y a veces dice, a ver, ¿será que los recursos se destinan es para otras cosas? ¿Será que muchas veces se aprueban para otras No, cosas? yo- No, pero es que sí, hay que, mire esto, el programa 721, que es el programa bandera, que incluye a varias población vulnerable, entonces incluye personas LGTBI en el mismo, otro tipo de vulnerabilidad, afro, todo eso. Y cuando van a ejecutar, ¿a quién le quitan? A discapacidad. A discapacidad. Lo dicen las cifras, no lo decimos nosotros, Sí. lo hemos No, pero es demostrado ya aterrador, eso es claramente. aterrador. Entonces uno dice, ¿por qué no hay doliente? ¿Por qué no ejecutan en, Pero el, porque en es la una sociedad discusión? también que pareciera que no le importa, porque eso es vergonzoso, digamos. ¿Qué Pero nos es, dice a nosotros ¿quién como tiene sociedad? el poder en el gobierno para ejecutar un alcalde indolente que no le duele la ciudad en este aspecto? ¿Un secretario que no tenga sensibilidad por las familias o porque esto no produzca votos o porque no produzca una buena imagen? Es lo Es que que uno... cuando uno piensa en el tema del trabajo social, de lo que es invertir en ese frente, pues no sencillamente es dar unos almuerzos, repartir unas cosas. Se trata de tener política pública frente a estos temas, Pues que es involucran para a eso, todos. Precisamente Y la ese es inclusión el laboral. acuerdo 561. Y eso es lo que debería mirarse. Es el que ya acabamos de aprobar La- y que sancionó el señor alcalde de Bogotá. La- Lo acabó de sancionar y precisamente para todos estos problemas que tenemos hoy, que no tenemos cómo evaluar esas metas, pues por eso es que vamos a tener, y ya lo tenemos. Ahorita vamos a comenzar a trabajar Hernando, eso, Arturo, una pregunta. en el plan de desarrollo. Porque aquí se trata de muchos temas, pero hay uno quizás que es vital, es la inclusión. Es decir, ¿cómo es ese frente? Mire, si yo quisiera pecar de ingenuo y quisiera pensar que toda la administración pública y los funcionarios son sanos, sanos absolutamente en querer decir que lo están haciendo de buena fe todo, la pepa del tema, el asunto estructural del tema es el chip, el pensamiento, la manera como se ve a la persona con discapacidad. Y aquí en Bogotá y en Colombia se está insistiendo en ver a la persona con discapacidad como alguien que necesita que le demos. ¿Quién de los que están presentes acá escuchando este programa o viéndolo se atrevería a tener lástima, a decir, pobrecito, Stephen Hawking? ¿Quién se atrevería a ver con lástima Nadie. Ah, a una persona de estas? O a Ardila Lul, el empresario del siglo XX que estaba en silla de ruedas. ¿Quién lo vería así? Sin embargo, a la masa poblacional y no se toca el tema como debe ser, decía usted. ¿Por qué no se toca el tema? Si está en la agenda, ¿por qué no se toca? No se toca el tema como debe ser, porque ni los servidores públicos, ni a nivel de medios se sabe cómo se debe tocar el tema. Los periodistas que saben del tema, usted los ve llorando por televisión pidiendo monedas y pidiendo plata para personas con discapacidad, colectas televisivas. Si eso hacen quienes conocen algo del tema en los medios industriales, Lo que se debería hacer entonces es, si vamos a hablar de periodismo sobre discapacidad, que es un tema bien interesante, es
¿cuántas de esas personas necesitan es una oferta de trabajo? ¿Cuántas de esas Totalmente. personas lo que necesitan es que se les Cambiar abra la una visión. puerta y se les diga, venga y haga parte de la sociedad productiva en muchas cosas y no sencillamente venga y le doy una limosna? La clave está en una frase ya. Veamos a cada persona con discapacidad como uno más, un ser humano más. Tenemos que ir a una pausa porque el tema se amplía todavía aún más. En este momento me interesa mucho que ustedes puedan participar activamente sobre lo que es este debate. Lo pueden hacer activamente en nuestra página en Twitter, @contrastebogotá. Y ya regresamos para entrar a hablar de otros frentes sobre el tema de la discapacidad en Colombia. No se vayan. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, y entramos en la recta final porque hablar de discapacidad tiene muchos frentes y aquí podríamos hacer 3 programas sobre el tema y quedaríamos todavía cortos. Concejal, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en este momento de cómo se está planteando este tema con la administración que hay actualmente, con la que viene? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Bueno, me preocupa que dejar una política coherente para que se sostenga en el tiempo. Por eso mi idea de que haya una secretaría y se ejecute para personas en condición de discapacidad. ¿Usted cree que esta administración distrital le copie la idea o eso vendrá en la No, siguiente? esta administración no copia la idea porque esta administración no reconoce sus errores. Reconociera sus errores y los corrigiera, los yerros que hemos dicho. Mire, hay una institución en Bogotá que se llama La Sabiduría. Ellos tienen un convenio con la Secretaría de Educación para 350 sordos desde hace 50 años. Hace 2 años, ¡pum!, el secretario de Educación le pareció, con un funcionario que tenía allá, quitarle el convenio a las 300 personas. Acábelo. Luchamos y finalmente logramos que otra vez le renovaran el convenio, no porque uno esté a favor de la educación privada, no, porque esa institución tiene 50 años, tiene toda la experiencia, esos niños de allá salen para trabajar en varias empresas, es de las mejores instituciones, una institución de monjas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que los funcionarios, ahí hay funcionarios sensibles y a veces en los debates ellos se logran sensibilizar. ¿Cuál es la preocupación? Se sensibilizan mientras que estamos en el debate, pero cuando llegan a la oficina se les olvida. No, o lo que usted plantea, que es lamentable. Se cortan procesos, y eso es grave. Que llegue el momento de mirar ejecutivamente recursos y digan, no, pues entonces recortemos de acá porque esto, de aquí nadie va a llorar, nadie se va a preocupar. ¿Qué es lo que más le preocupa Para a este usted? año se le recortaron recursos a la población en condición de discapacidad. Esta Bogotá ¿Y hay humana cifras de cuánto? le quitó el 21% comparativamente al año Imagínese anterior, usted. que lo dijimos en la discusión del 53.000 a 29.000. Sí, A 20. se le Presupuesto. recortó. Sí. ¿Qué es lo que más le preocupa? Mira, antes de consejero? decirte que me preocupa, también tengo que reconocer que hemos hecho debates, como dice Arthur, se sensibilizan y hemos tenido resultados. ¿Te acuerdas con los ascensores, Arthur? El 80% estaban dañados, no estaban fuera de servicio. Hicimos el debate, hicimos la denuncia y los ascensores, el doctor Hernando, están ahora trabajando el 80%. O sea, hay cosas que hay que reconocer, hay cosas que hay que construir y que hay que trabajar. Cuando Pero ustedes yo hacen pienso estos debates, ¿a quiénes citan? Digamos, a los secretarios, secretarios. por ejemplo, el de Transmilenio, entonces de educación. Iván. Iván, Iván. claro. Iván, realmente van. Y yo te quiero decir, cuando yo he hecho los debates y hemos hecho los debates de discapacidad, van todos y van gerentes de hospitales, porque realmente nos hemos sentido muy acompañados y bueno, al menos nos prestan atención y hay cosas que tienen correctivos. Y eso a mí personalmente me llena, me hace sentir claro. muy bien. Imagínese haciendo un como debate y que no concejal. vayan los secretarios. Exacto, Eso es no, y adicionalmente frustrante. No, es obligación de ellos Claro, irlo, si no ahí está la claro, personería, la No, y procuraduría, adicionalmente hace a parte eso de es la ver función. resultados, es mirar ver resultados. Por ejemplo, hace un mes me fui a la inauguración de un jardín infantil en San Cristóbal, se llama Los Balcanes, es para niños en condición de discapacidad. Un jardín infantil, una belleza, y yo le decía al señor secretario de Integración que dicha que no solamente haya uno, que haya miles de jardines y que hayan para todos, con y sin discapacidad, y que todo sea igual. Entonces, la preocupación mía, ¿cuál es? Y te voy a contestar. La preocupación mía es que a la persona con discapacidad se le vea
que se le den las mismas oportunidades que a todos, que no se, que entiendan Que no se discrimine. que no se discrimine, que no se excluya y que desde que nacemos, desde que estamos estudiando, desde el niño que empieza su preescolar, entienda que la otra persona tiene una diversidad, pero se respeta y tiene los mismos derechos, de manera pues que las No, personas... eso que usted plantea es muy importante, la palabra derechos, ¿no? Derechos Que y deberes, frente al obviamente. marco constitucional Y y, frente a deberes, lo demás, obviamente. aquí no hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Es decir, Exacto. todos tenemos la misma derechos y obligaciones. Pero Con cuando deberes. ejecutan el presupuesto Es eso distinto. no se ve, No se ve. reflejado. El concepto de discapacidad es un concepto relacionado con desarrollo humano, Y yo creo que al final vale la pena dejar un aporte pedagógico de esta Póngalo. charla que hemos tenido acá. Por ejemplo, porque sé que, reitero, hacia adelante este programa debe ser un programa inclusivo. Aquí debe haber integradas personas con discapacidad hablando sobre sus Claro, derechos. que vengan. que Aquí estén. debe haber un programa accesible con lengua de señas, etcétera, con los distintos lenguajes de acceso para la población. Pero eso no es ni crítica ni ataque, esto es un aporte al contrario, pedagógico es que para hacer ese aprendizaje. Es una mejora. Ahí es donde está el problema. Hay que tratar como corresponde. No se piensa en el tema Correcto, antes. Es decir, no hay ni siquiera desde la estructura misma de hacer un Nosotros. programa de decir, oiga, hay que pensar en esto. No, no Y lo hay. es increíble lo que usted plantea. El mismo Consejo de Bogotá. No tenemos accesibilidad. Una rampa, por no ejemplo. tenemos, esa rampa es absurda, es completamente absurda. Pero bueno, estamos trabajando en el tema con la señora presidenta del Consejo, lo estamos haciendo, estamos mirando a ver cómo podemos darle accesibilidad al Consejo, y no solamente en el tema de rampas y todo esto, no, sino también que el programa, que nosotros como concejales tengamos lengua de señas para que todos estén incluidos. Entonces yo creo que de ahí parte eso además está en la ley. Se lo Está en pregunto, la eso ley. Eso está en la ley. Sí. Totalmente en televisión está en la ley. Eso está marcado inmediatamente. está marcado. Hassan, la Biblia está perfectamente escrita en tema de inclusión y derechos de personas con discapacidad. El pensamiento aquí en Colombia, aquí en donde estamos sentados, aquí en Bogotá y en Colombia, está 30 años atrás. 30 años. 30 años Imagínese atrás. usted. Así Ahora, es, en lo que eso significa también los medios de comunicación. Mire, esto es un Totalmente. programa de difusión. Aquí hay miles de hogares que están viendo esto, que los escuchan a ustedes, y la función social del periodismo también es esa, es comunicar. ¿Qué debería hacerse desde ese punto de vista del periodismo? Esto es un asunto de periodismo de calidad. Ponerse a tono y saber cómo se maneja este asunto. Prepararse, conocer, saber todos estos conceptos, tenerlos claros y abordar como corresponde un tema que está en la agenda, pero que no es bien abordado. No es que se lo digo Pero en honor a la verdad también, yo he visto desde hace muchos años una cadena que se puede nombrar, que es RCN, que trabaja con los programas que hacen con Fides. Con Fides, correcto. Y ahí está sensibilizado muchos periodistas en la labor que hacen en las Olimpiadas de Fides. Mi hijo tuvo la fortuna de participar en un Fides y ganar una medalla de oro en natación, pero ese programa anualmente, o esos periodistas tienen mucha sensibilidad y es como también empresarios. Mire, uno no podía dejar de reconocer acá Gran Estación. El 90% de sus empleados son personas en condición de discapacidad. Sí, yo sé, por Juan Pablo Salazar. Claro, por Juan Pablo. Yo conozco bien ese tema. y es un Pero tema- pero por ejemplo, yo admiro esa política de inclusión laboral de un empresario que pues vincula y le da la oportunidad a estas personas, que son cosas de admirar. Oye, es que se lo digo por una razón muy simple. Miren, el tema del periodismo. Aquí donde estoy yo sentado, podría estar fácilmente moderando este debate un periodista con alguna discapacidad. Totalmente. Podría estar transmitiendo desde algún lugar, Claro. de alguna forma, y ahí es donde uno se da cuenta que a nivel, muchas veces, del tema laboral, si se discrimina o no, si se tiene en cuenta unas funciones o no, y dice, de pronto esta persona con discapacidad no puede hacerlo porque en televisión no se ve bien, y se está discriminando, se está cometiendo un gravísimo error. Pero los medios de comunicación tienen otro problema, y yo sí te quiero decir, que piensan que la discapacidad es Fides y es Teletón. Yo no tengo nada, admiro a Fides enormemente y admiro lo que hace Teletón con sus centros de rehabilitación y todo.
pero todos los colombianos debemos entender que la discapacidad no solamente son estos dos frentes, hay discapacidad psicosocial, por el tema del estrés permanente. En ese debate que hice el jueves, veíamos que se subió del 3 al 9% la población con discapacidad en este tema. Entonces, y que entiendan y habrá que cuidar esas cifras para que no siga creciendo. Y Claro. que no solamente necesitamos centros de rehabilitación, que tenemos que apoyar el deporte, que tenemos que apoyar y que debemos incluirnos todos en educación, y que los colegios deben estar abriendo las puertas para absolutamente Mire, todos. eso que usted acaba de mencionar me parece muy importante, es el tema de la exclusión. Es decir, un niño, una niña, una persona con discapacidad que muchas veces quiere entrar a una entidad educativa o lo que sea, se le cierran las puertas, se le dicen, no es bueno que usted se integre. Aquí en Bogotá Exacto. le cierran las puertas a los niños en condición de discapacidad, hay persecución por parte de la Secretaría de Educación, nos ha tocado meter tutelas porque Increíble. los quitan de los cerca aíslan, de la casa, los aíslan. no les dan el transporte que está consagrado en acuerdos. Para que les den el transporte tenemos que luchar y es impresionante. Pero también hay colegios buenos. No. Claro, yo reconozco que hay instituciones buenas. Yo a lo que me refiero es que funcionarios indolentes en la Secretaría de Educación deberían tener un mínimo de grandeza con las personas en condición de discapacidad para que accedan a la educación. Es imposible pedirle a una sociedad que sea incluyente si desde pequeños se está excluyendo y se está apartando. Deme sus conclusiones, Hernando, porque llegamos al final. Un tema de fondo por el cual tiene que hacerse ese cambio de chip aquí. La paz no se hace allá en La Habana o entre unos pocos. La paz se hace aquí en la mente y en el pensamiento. Cuando dejemos de mirar por encima del hombro a colombianos de la condición que sea, estamos avanzando hacia la paz. El tema de discapacidad no es de sensibilización ni de sensibilidad, porque ahí es donde seguimos viendo como pobrecito al otro. El tema es de conciencia plena y de convicción. Y de derechos, usted lo ha planteado muy bien. ¿Cuáles son sus conclusiones, concejal? Bueno, es que tenemos que seguir construyendo y, como dice Hernando, la paz es de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, construir, yo pienso que todos los días hay que apoyar, hay que construir y hay que seguir debatiendo para ver, y hay que seguir diciéndole a la gente y entender que todo esto es cultura y que es educación. Hay que trabajarlo, es un Y tema que hay que generacional trabajarlo también. todos los días. Es un tema generacional. Lo que usted decía preocupa mucho, que estemos 30 años atrasados, es una cuestión muy dramática. Es fundamental. ¿Concejal, sus conclusiones? Yo creo que sí hay que sensibilizar al funcionario público, porque si no se sensibiliza, no tiene calidad humana, no va a poner en práctica las políticas públicas, que es lo que necesitamos que para familias en condición de discapacidad se pongan en marcha. Están escritas en el mundo, se tienen que aplicar, están en los acuerdos en Bogotá, se tienen que desarrollar. Un buen gerente, una persona sensibilizada, una persona con calidad humana. Por supuesto. Con calidad humana. Eso es un tema de mucha sensibilidad. Le da por desarrollar una buena gerencia en una secretaría y eso va a lograr que sigamos cerrando brechas en este tema. No, pero es que ahorita vamos a tener esa obligatoriedad. Es que no necesariamente tiene que estar sensible ni tener a alguien con discapacidad. Es que es un tema. Debe ser... No es si quieren. No es si quieren, es que es obligatoriedad. Y el que no lo cumpla, Varia obligatoriedad que, tenemos ahí en la norma y no se cumple. Bueno, y para eso están los controles. Va a tener que acentuar y va a tener el control político que control hacen político. ustedes y debates Exacto. y demás. Pero Concejal, esto no es de lástima. Claro. Les quiero decir, esto no es de lástima ni de limosna, esto es de derechos, esto es de que la política sea de obligatoriedad en su cumplimiento. por supuesto. Y esto Concejal, no es de sensibilizar a nadie, ni a empresa privada, ni a nadie. Es que todos entendamos tiene que trabajarse en que ese se frente. tiene que Claro, trabajar sí, y que esto es de cultura y de educación. Concejal. Empezando por la administración, uno le tiene No, que por decir a la todos. Es que son los administración. primeros que tienen que dar ejemplo. Gracias por aceptar la invitación. Un No, placer. a ustedes, muchas gracias por la Concejal, invitación. gracias por aceptar la A invitación. ustedes, muchas gracias. Buen Y comienzo. Hernando Ayala, Buen qué comienzo. gusto. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, el debate sigue abierto en las redes sociales, @Contraste Bogotá. Ahí envíen sus opiniones y sus comentarios. Este es un programa del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Gracias por acompañarnos.